Estamos una vez más por acá. Ahora sí estamos listos para hacer esta entrevista. Vamos a ver cómo nos sale el día de hoy. Vamos a tener entrevistados de Venezuela. Voy a una vez más a buscar a nuestros invitados. A ver si la invitación se me da. Ok, listo. Tuninsky y Elsa. Vamos a buscarla, a ver. Elsa, a ver. Vamos a ver si ya se están uniendo por acá. Ok, ya estamos conectados. Indira, porfa, pásame, dile a tu mamá que me envíe la invitación para ingresarla. Por acá está Pedro también, Pedro Pablo, creo que ya le envié la invitación. A ver, sí, estoy esperando. Y falta Tuninsky que se agregue. Ah, vamos a ver, bueno mi gente, hoy va a ser un día muy especial porque vamos a tener la oportunidad de conversar con personas que sin duda forman parte de la vida pública de Venezuela. Tuninsky, ya me puedes enviar aquí está una invitación ya. Ok. Elsa, ya te voy a enviar la invitación nuevamente. No sé por qué no pudiste unirte, aquí tengo la invitación de... Ah, gracias. Vamos a unirnos. Faltaría Pedro Pablo, ya le estoy enviando la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, ¿cómo está usted? Qué bueno Muy bien, verla. gracias. Muy bien, gracias. Tuniski, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Elsa. Buenas noches. ¿Ustedes me escuchan bien por acá? Te escuchamos Sí, perfecto y sí. claro. Ok, solamente me falta Pedro Pablo, que creo que ahí está la silla, pero no está él. Aquí Así estoy yo. que creo que tienes la cámara. Ah, ahora sí. Ahora, ahora sí te vemos. Bueno, disculpen un poco el retraso, hay unos detalles técnicos, como siempre, Venezuela con el internet, pero les agradecemos mucho la oportunidad, la disposición para poder conversar de algo que creo que es un tema central, el cual creo que he venido estudiando durante 3 años y sé que ustedes van a hacer un aporte notable a este espacio. Bueno, primero quiero que ustedes conozcan qué estamos haciendo acá para luego entrar en calor. Este espacio lo hicimos un grupo de venezolanos con la intención de empezar a conversar acerca de estos temas que están creciendo en la opinión pública. Y por eso decidimos reunirnos, reunir ideas, reunir voluntades y empezar a hacer del dominio público estos temas que sabemos que son un poco complejos y que en Venezuela están creciendo y están incipientes. Y por eso decidimos hacer este pequeño espacio para traer referentes de la vida pública, ya sea de toda habla hispana y Latinoamérica en general. Bien, sin más que agregar, quiero que ustedes se presenten a esta comunidad que se llama la Civilización Posverdad. Me van a decir, aparte de su nombre, qué están haciendo, a qué organización pertenecen, qué tipo de actividad pública hacen y así vamos entrando en calor. ¿Les parece? Vamos a empezar por las damas. Mi estimada Muchas Elsa, gracias. Muy cuéntenos. buenas noches, gracias por la invitación a tu programa. Profesora Elsa Castillo. En este momento me encuentro, por supuesto, jubilada del Ministerio de Educación después de más de 30 años de servicio. Soy miembro de la Junta Directiva Nacional de la Federación Venezolana de Maestros. Soy una activista por los derechos humanos y por los derechos sindicales de los trabajadores y de manera muy específica de los educadores. Por supuesto, como toda venezolana, muy preocupada por todas estas cosas, sobre todo los temas que tienen que ver con esa llamada agenda global, que según mi opinión, nada tiene que ver con lo que debería ser nuestra propia agenda. Ya vamos a entrar allí, no se me adelante. Ya vamos para allá directamente, de hecho. Bueno, vamos con Tuniski ahora. Hermano, los micrófonos buenos son días tuyos. a todos, Elsa, Pedro Pablo, Ángel. Tuniski Castillo, abogado venezolano, padre venezolano de un hermoso niño de 3 años de edad, casi 4, coordinador de la iniciativa Comisión No Te Metas, capítulo Venezuela,
y por supuesto estamos tratando de despertar la conciencia de nuestra sociedad frente a un tema que ha pasado desapercibido por demasiado tiempo y que ha permitido que algunas decisiones se tomen en contravención de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, que es a quienes va dirigida nuestra iniciativa de lucha y de defensa a nivel de la legalidad. Muy bien, gracias. Finalmente, Pedro Pablo. Los últimos serán los primeros. Mira, Está bien. yo no sabía, porque he estado en cama yo los últimos días, por eso tengo esta voz ronca. Tuve a mi hija además hospitalizada por neumonía. Nos pegó una cosa horrible a los dos. Y yo no he visto nada, porque he estado bien conectado, y yo no sabía que iba a tener a la profesora Elsa en este panel. Yo me siento honradísimo. Yo estoy enamorado de la profesora Elsa, me encanta todo lo que dice, es un fenómeno, y estoy feliz de estar con ella compartiendo este panel. Para mí es una sorpresa súper agradable. Creo que en este país le hacen falta reservas morales, y en la Federación Venezolana de Maestros hay mucho, y ella representa la mejor versión de los maestros venezolanos. Me siento feliz de estar compartiendo con ella y con ustedes en un tema que nos tiene que interesar muchísimo a todos. Yo soy Pedro Fernández, yo soy director del Centro de Políticas Públicas y FEDEC. Ese es un centro dedicado al estudio de los problemas del país, es decir, gringo llaman campo de pensamiento, es decir, un centro donde reunimos gente, reunimos profesores universitarios, reunimos especialistas en distintas materias, tenemos muchas veces gente vinculada, pero muchas veces hablando educativos, y bueno, muy preocupado por esta agenda global que la profesora, que bien es global, pero una visión de las cosas totalmente alejado de la ciencia, que tiene unos proyectos políticos concretos y que disfrazan con objetivos que nada tienen que ver con lo que esconde por detrás. Y por eso me parece que este tema es muy importante. UNICE creo que viene haciendo una labor importante, ustedes también, para este foro, me metí en las redes y lo que estaban haciendo, me gusta muchísimo lo que están haciendo ustedes, y creo que básicamente este encuentro y la labor que nosotros quisiéramos hacer es crear conciencia sobre temas que nos afectan muchísimo hoy y para nuestro futuro, afectan a nuestros hijos, además, sobre todo. Bien, bueno, fíjense ustedes, la intención de traerlos a los tres es por dos razones. La primera, porque nosotros queremos saber, nosotros hemos tenido la oportunidad de tener acá referentes del tema de la ideología de género, o sea, de personas que han estudiado el tema y que han estudiado el tema de la agenda globalista. Pero decidimos tomar la decisión de traer a venezolanos que sabemos que pueden darnos una perspectiva distinta, cada uno desde su área, la profesora, desde la magistratura, Tunisque desde el tema jurídico, y Pedro Pablo quizás del aspecto político. Porque resulta que el mundo ha cambiado de una manera tan radical. Antes teníamos, por ejemplo, un catecismo dogmático donde se decía que hombre era aquel que tenía un pene y mujer es aquella que tenía vagina, pero ahora eso ha sido subvertido con esto que se ha llamado la ideología de género. Algunos han dicho que se llama ideología de género porque son ideas anticientíficas que tienen fines políticos y que desvinculan el sexo de su dimensión biológica para llevarlo a una dimensión sociológica que es el género. Entonces, a partir de allí han empezado a crearse nuevas categorías conceptuales, nuevas ideas, y en Venezuela ya está empezando a ocurrir algunos movimientos y nosotros queremos que hablemos de estas cuestiones. Yo les quiero leer algunos datos. La primera pregunta que les quiero hacer a todos, quiero contrastarlas con estos datos que les voy a leer. De repente todos ustedes lo conocen. La encuesta nacional de condiciones de vida presentada por la UCAP reveló que la pobreza en Venezuela se mantiene en unos niveles máximos de 94,5%. Otra encuesta dice que a 6,8 millones es el total de migrantes de Venezuela según estimaciones de la plataforma coordinadora intergeneracional para refugiados y migrantes. Y otra encuesta señala que $312 por niño es lo que le cuesta a una madre venezolana enviar a su niño a la escuela, o sea, el equivalente a 14 salarios mínimos. Y entre otras cosas, el salario de los docentes no alcanza porque básicamente el costo de la canasta básica en marzo era de $370. Entonces, si yo contrasto este panorama y le inserto el problema ahora nuevo de la ideología de género, les pregunto, ¿cómo se come esto? ¿Cuál es la reacción que un venezolano
debería tener ante un problema que básicamente es ajeno o es nuevo? Y esa es la primera pregunta que les quiero hacer. ¿Cómo reacciona el venezolano ante esto a pesar de que tenemos una crisis y se nos viene otra encima? Voy a empezar por las damas primero, ¿sí? Les pido capacidad de síntesis, por favor, porque somos tres. A ver, Elsa. Sí, en principio debo decirte que me parece un exabrupto que se coloque, se meta esta perturbación. Yo lo considero una perturbación, la ideología de género en este momento en Venezuela. Quizás si nos encontráramos en una situación de mayor calma, de mayor quietud, y pudiéramos realmente dedicarle un tiempo sin tener que sacrificar, digamos, asuntos fundamentales como lo es el salario, como lo es la alimentación, como lo es la salud integral de los venezolanos. Entonces yo podría decirte, bueno, tráeme toda la agenda global y démosle palo. Pero resulta que nosotros no podemos diluirnos en una agenda global cuando nosotros tenemos asuntos que nos compete a nosotros, que tenemos acá en Venezuela y que debemos atender con prontitud. Los niños en Venezuela, me comentaba el doctor Matera, el presidente de la Federación Médica de Venezuela, que el porcentaje de niños de hasta 5 años que no han comido proteína en Venezuela es espeluznante realmente, y que son niños que van a estar afectados a futuro en su aspecto cognitivo. Entonces, ¿cómo es que cuando tenemos que preocuparnos por eso, tenemos que ocuparnos de otras cosas que yo en este momento no quiero calificar? Ok, muchas gracias. Tuninsky, quiero a la misma pregunta, quisiera que le dieras también el panorama jurídico. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían las implicaciones si nosotros le empezamos a quitar la mirada a este tema? Sí, lo primero que hay que hacer es tener en cuenta que el derecho y la política van de la mano, ninguna va divorciada de la otra. Pero haciendo la política desde el punto de vista objetivo, como la ciencia que dicta normas y programas de acción, y no desde el punto de vista partidista o electoral, que son dos cosas diferentes, hacen parte de la política, pero es muy distinto. Entonces, si vamos a abordar el tema de la ideología de género, ese debe ser el punto de partida, esa debe ser la premisa, hacerlo desde el punto de vista político, pero político objetivo, no partidista ni electoral, para que el receptor, el escucha, la sociedad que nos está viendo en este momento y hasta donde puedan llegar nuestros mensajes, pues tenga los oídos bien abiertos y no esté estigmatizado o no esté, digamos, predispuesto, según el interlocutor o el mensajero, a recibir los conceptos que podamos emitir. Esto que tú comentas, esta radiografía a nivel nacional de todos los problemas, la radiografía de una serie de inconsecuencias que estamos viviendo en nuestro país, pues son ciertos, son verificables, además con estadísticas, con datos oficiales incluso. Sin embargo, cuando se habla de la ideología de género es un tema que va en paralelo, no es que no tenga nada que ver con lo primero, sino que va en paralelo porque es una agenda, es una realidad que es totalmente diferente. Estos problemas a los que tú haces mención afectan la vida diaria del venezolano, afectan la vida diaria de nosotros como ciudadanos desde el punto de vista de la dinámica social, desde el punto de vista de nuestra dinámica diaria. Esto que pretenden plantear con la agenda de género quiere cambiar la dinámica de la sociedad en pleno. O sea, esto si se quiere, y me atrevo a hacer osado en esta información, pretende superponerse a estos temas porque aquí puede cambiar la dinámica de la sociedad como la conocemos si se deja avanzar esa ideología. Por eso es que no es que hay que descuidar los temas de la realidad puntual, social, económica de nuestra nación, pero no se deben vincular ambos temas porque entonces se diluye lo que pudiera ser el mensaje que queremos dar a nuestra población para advertir sobre las consecuencias de una ideología que tiene demasiados frentes y que tiene mucho apoyo económico internacional y muy pocas voces que estén levantando para protestarla, y por supuesto existe, y eso es innegable y queremos cambiar eso, existe un desconocimiento y si se quiere una desconexión del grueso de la sociedad frente a este tema, precisamente porque o no se aborda o cuando se aborda se puede vincular o mezclar con otras temáticas que son de dominio público, que tienen que ver con nuestra realidad diaria, pero van en paralelo a esta agenda que conspira contra la existencia de la sociedad como la conocemos. Bien, excelente, gracias. Pedro Pablo.
Mira, voy a tratar de hacer Englobando... tres Sí, tres no, comentarios adelante. rapiditos. La primera, el informe de COVID, en efecto, lo que dice es que el 94% de la población tiene un ingreso que no le permite comprar la cesta básica, que es una de las formas de medir la pobreza. La pobreza es multidimensional. Sí, Es decir, por ejemplo, sí. yo entro en ese 94%. Si mi ingreso hoy está por debajo de la cesta básica, eso no me convierte en pobre porque, bueno, yo tengo una casa, yo tengo un carro, tengo un capital acumulado, tengo ahorros, es decir, claro, que el 94% de la población tenga un ingreso por debajo de la cesta básica, nos dice para dónde va la pobreza en Venezuela en términos más, digo, en una dimensión más general, ¿no? Gravísimo. 350.000 niños entre 0 y 5 años muestran síntomas de desnutrición severa. Eso es una barbaridad. Esos son 350.000 niños que están condenados a una vida. Es decir, son unos niños que ni siquiera tienen los nutrientes necesarios para que se desarrolle el cerebro, su cuerpo, su salud mental, etcétera. Bueno, ni hablar del tema de la educación. La crisis social en Venezuela es terrible, lo refleja muy bien el informe de Encovi. Si nos vamos a la pirámide de Maslow, bueno, una gente que está luchando por la subsistencia, el tema de la ideología de género es como, me importa un carrizo lo que pasa con el tema de la ideología de género, pues yo lo que tengo que darle de comer a mi familia esta noche y mañana y no sé cómo voy a hacer. Entonces, es un tema que en una situación de crisis tan aguda como la venezolana, pareciera que no estuviera en el primer puesto dentro de las prioridades, porque la prioridad primero es resolver las necesidades básicas elementales. Ahora, yo comparto con Tuniski la gravedad del tema de la ideología de género, que yo creo que es un problema que estamos enfrentando globalmente. El mundo está muy desorientado y esta ideología puede causarle un daño a la sociedad muy grande. Es una ideología que no se va a sostener en el tiempo, es decir, uno se queda tranquilito y esto va a pasar. Esto es una moda porque es anticientífico, es antinatural, es decir, no puedes negar la biología, no puedes negar un montón de cosas, pero en el camino nos puede hacer muchísimo daño, sobre todo por los objetivos que esconde por detrás. Y aquí hay dos factores que empujan la ideología de género. Uno es la agenda que está preocupada por la superpoblación mundial, por la sobrepoblación. Y ahí están Soros y Rockefeller y un montón de millonarios en el mundo que quieren imponer dos mecanismos para controlar la superpoblación, que son el aborto y promover la ideología de género, porque bueno, la ideología de género lo que al final promueve es la infertilidad, porque es decir, la comunidad LGBT no puede tener hijos. Y esa es una agenda. Y la otra agenda es la agenda de la nueva izquierda. Sobre esto yo me encontraba alguna gente de la izquierda venezolana, de la izquierda moderada, que me dice, bueno, pero Pablo, tú te pasaste para la ultraderecha. No, yo no me pasé para la ultraderecha, estoy defendiendo la familia y estoy defendiendo la cultura occidental que se propone atacar la ideología de género. La ideología de género va en esta agenda del no marxismo, busca generar una revolución cultural. No lo digo yo, lo dicen los ideólogos y los pensadores de esa ideología, lo escriben ellos quieren hacer una revolución cultural. Esa revolución cultural que necesita para darse, destruir los pilares sobre los cuales se fundamenta la cultura occidental. Y esos son básicamente la familia y la religión. Es decir, ¿cómo destruyo yo la sociedad? Si la base de la sociedad es la familia, bueno, hay que destruir la familia. Si la base de la cultura es la educación, hay que ir a las escuelas a adoctrinar a los niños. Si la base del sistema económico es la empresa, bueno, vamos a destruir la empresa, expropiese, vamos a expropiar las cosas, vamos a destruir la economía. Si la base de la moral, si de los principios morales está en la religión, vamos a destruir la religión. Es una ideología que está creada para destruir nuestra cultura occidental, que es la mejor que existe en el mundo. El movimiento LGBT ataca la religión, y es una cosa que yo no puedo entender, la religión cristiana, porque la religión cristiana es la mejor garantía que han tenido los homosexuales y que tienen los homosexuales en este tiempo. Hay 75 países que condenan con penas, es decir, que es delito la homosexualidad. Hay 68 donde lo castigan con cárcel y hay 8 donde lo castigan con pena de muerte. ¿Qué tienen en común esos 75 países? Que son países donde el mundo cristiano no ha tenido influencia, son los países musulmanes en África, en Asia. La cultura occidental se ha montado sobre la base de unos principios, unos valores cristianos
que nos han permitido construir una civilización que es mucho mejor que ninguna anterior. Es decir, el mundo cristiano se ha construido sobre la base del amor al prójimo, de la construcción de familia, de valores y principios que le dan sustento a esta sociedad. Este empeño en destruir la cultura occidental es gravísimo para todo el mundo occidental, está agarrando mucha fuerza, es una agenda que tiene mucho apoyo, muchos recursos económicos, y yo creo que es fundamental que la enfrentemos más allá de las circunstancias socioeconómicas que está viviendo el país. Es un tema que tenemos que abordar y tenemos que enfrentar. Muy bien, muy bien. Bueno, les voy a hacer una pregunta a cada uno distinta porque me interesa que la puedan contextualizar en el ámbito en el cual ustedes se manejan. Quiero comenzar con usted, profesora Elsa. Usted sabe que una de las cosas que se dice en la ideología de género que es que ataca la libertad de expresión y la libertad de cátedra. Por ejemplo, hay un caso en España muy emblemático de un autobús, que no me acuerdo ahorita el nombre de la fundación, era un autobús rojo que circulaba por España que decía que no te engañen, los hombres tienen penes, las mujeres tienen vaginas. Este autobús fue por un fiscal, fue restringido su circulación, fue sacado de circulación y bueno, el autobús creo que hasta lo quemaron y todo. ¿Qué pasaría si con este sistema educativo tan pauperizado que tenemos en Venezuela, llegara y se insertara en la escolaridad venezolana de manera transversal todo este tema de la ideología de género? Porque entre otras cosas, por ejemplo, toda la formación se vuelve anticientífica porque ya tú no lo manejas en criterios científicos ni biológicos, sino que son temas más ideológicos. Entonces, desde su realidad, desde todo lo que usted sabe, ¿cómo puede afectar ya que usted está en esa esfera de la sociedad? Y en principio, eso sería contrario a las leyes, a la legislación venezolana. Es contrario a la LOGNA, contrario a nuestro Código Civil e incluso contrario a la Constitución. Probablemente el abogado pueda ser más explícito en eso. Pero es contrario, sí lo es. Porque la educación debe ir en el beneficio de los derechos, debe tener prioridad el beneficio del menor, del niño, la niña y el adolescente. Entonces, ¿qué están procurando con esto? Yo le di una lectura, la cual no voy a precisar artículo por artículo, ni mucho menos, a ese anteproyecto de ley que llevaron a la Asamblea Nacional, y de verdad que me quedé escandalizada y horrorizada. Habla de una educación sexual integral desde todos los niveles, y sabemos que lo que procura no es precisamente la educación sexual que hasta ahora, con la que hasta ahora hemos venido trabajando. Yo me voy a aventurar a decirlo con todas sus palabras, con todas sus letras, que lo que se pretende con esto es promover la nueva creación desde las escuelas de una población homosexual. ¿Por qué? Porque si tú tomas un niño y lo confundes en sus primeros años de vida y le dices claro que él no es ni hembra ni varón, bueno, ¿qué es? Primero lo estás sacando de su ámbito natural. Posteriormente, al dejarlo confundido, e incluso hay otros aspectos que se han dado en otros países, donde se habla, por ejemplo, desde pequeño, de la estimulación. Eso es, en Venezuela eso es un delito. Eso es un delito. Y yo creo que no puede ni debe ser bajo ninguna circunstancia despenalizado. Y tengo fe en mi gremio, porque si ya hemos tenido suficiente, ya sabemos lo que son actos lascivos y los daños que le causan a la población infantil, ¿por qué nosotros iríamos a permitir esto? Que lo quieren hacer, fíjate, desde las escuelas, porque evidentemente en los hogares no van a entrar, pero sería como padres y representantes van y llevan al plantel a los niños
sería entrar desde allí. Es decir, de alguna manera, lesionar a lo que es más sensible de nuestra sociedad y de nuestra población, que es a nuestros niños. Claro. Como educadora te puedo decir que los casos, muchísimos casos de adolescentes que me llegaron a mis manos, aún siendo directora de plantel, de niños que eran homosexuales y que se gestaba algún problema de agresión en el plantel, tenía que conversar con ambas partes, con quien lo agredió y con el agredido. Siempre obteníamos más o menos, palabras más, palabras menos, una explicación del niño cuando me hacía la historia de cómo comenzó él a ser homosexual. Y generalmente comenzaba con abusos cuando él en sus primeros años de vida, abusos de algún adulto. Entonces nosotros no podemos permitir eso bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo. Muy bien. Gracias, profe. Muy agradecido por su respuesta. Tuninsky, yo sé que tú has estudiado mucho el tema desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, pero te voy a traer a colación algo que está pasando, por ejemplo, en Suecia y Canadá, y te hago la pregunta. En Suecia y Canadá, por ejemplo, decir que la homosexualidad en una liturgia cristiana católica es un pecado, acarrea una pena hasta de 6 meses de cárcel. Entonces se notan algunos rasgos totalitarios de esta ideología de género que incluso lo están llevando hasta tener penas, ya sea que te multen, ya sea que te encarcelen. ¿Se podría decir que el ordenamiento jurídico está siendo subvertido para que todos aquellos que no adherimos a esta ideología de género seamos obligados y desacatamos lo que las nuevas leyes dicen? O sea, ¿qué pasaría si este ordenamiento jurídico se acopla a la ideología de género de tal manera que la sociedad tenga que verse obligada a aceptar cosas que son a veces hasta delirantes? Entonces por ahí va la pregunta. Fíjate una cosa, cuando iniciamos esta interacción, interesante por supuesto y honrado de compartir con este panel, les decía que el derecho y la política van de la mano, pero no hay que mezclar todas las políticas. Y que la ideología de género pretendía superponerse a todos los que son los problemas de la realidad diaria ciudadana. Tu pregunta va directa a esa afirmación, o digamos certifica lo que era esa afirmación. Esta ideología de género ciertamente tiene un carácter totalitario y desde el punto de vista jurídico pretende subvertir el orden legal no solo en los países donde se ha aplicado, sino en los países en donde se está promoviendo. Hay una ley muy polémica en Canadá, que es la ley C-16, en donde si tú te diriges de una manera contraria, supongamos, conociste a un amigo de toda tu vida que se autopercibía como hombre y ahora se autopercibe como María y tú lo llamas José porque hasta ayer creías que era José, bueno, si él hoy amaneció creyéndose María y tú lo llamas José, él te puede denunciar y tú puedes ser procesado y penado con cárcel por eso. Hasta ahí llega el carácter totalitario de esta agenda. Incluso, tú hablas de las liturgias, yo me voy a los colegios. Si un padre se niega en estos países a que su hijo reciba este contenido ideologizante desde todo punto de vista, antinatural, anticientífico y contrario a lo que son la identidad propia del ser humano, pues ese padre puede ser procesado, penado con cárcel y la custodia, la patria potestad de sus hijos puede ser despojada. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La profesora hacía una mención en cuanto a las ilegalidades que se plantea de esta ideología, trasladarla a las escuelas. Nuestra Constitución, en el artículo 110, establece que el carácter científico tiene interés público a nivel de nuestra nación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se habla de interés público, de orden público, es que no permite ningún tipo de relajación, de interpretación, de flexibilización. Y el carácter científico de la educación debe permanecer erga omnes, decimos nosotros los abogados. Entonces, cuando tú te planteas la posibilidad de impartir un criterio anticientífico a los niños para desvirtuar su educación, no solo estás violando la Constitución en su artículo 110, también estás violando la LOMNE en su artículo 79, literal B, que establece claramente que no se debe promover ningún tipo de material de lectura audiovisual o de cualquier tipo de medios por los cuales se pueda proyectar este material que sea contrario al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Plantearse esta posibilidad implica violar los derechos de estos niños. Plantearse la posibilidad
como se estaba indagando o intentando en el municipio de Baruta, de impulsar unas ordenanzas que, lejos de combatir la discriminación hacia un sector de la sociedad que existe, que no se puede negar, que existe, que tiene sus derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, los 350 artículos de la Constitución no le niegan ningún tipo de derecho a este sector de la sociedad, pero entonces esa ordenanza de Baruta, que supuestamente era la ordenanza contra la discriminación, planteaba una macro discriminación contra el resto de la sociedad que no hace parte de la comunidad LGBT, planteaba una serie de restricciones legales a la actividad económica para supuestamente proteger a la comunidad LGBT y todo el abecedario que se colocan de una supuesta discriminación en los establecimientos públicos. Planteaba la posibilidad incluso de que ningún propietario o gerente de ningún local comercial, si una de estas personas decidía presentarse en el local ataviado de una serie de maquillajes que impidiera reconocer su identidad, pues le dijera, no, tú no puedes entrar porque ¿cómo reconozco tu identidad? Que pudieran incluso solicitar su documento de identidad en cualquier espacio público, incluso por parte de las autoridades, porque eso era discriminación. Entonces, eso habla del carácter totalitario de esta ideología que pretende subvertir no solo la composición social, no solo el orden científico en la cátedra y la educación que deben recibir nuestros muchachos para la formación de buenos ciudadanos del mañana, sino además pasar incluso por encima del ordenamiento jurídico de los países en donde se promueve o en donde se pretende imponer a la brava, con mucho financiamiento, con mucho poderío, para que entonces exista una especie de subordinación del Estado, en este caso el Estado venezolano, a una agenda global que no tiene nada que ver con la idiosincrasia venezolana, en un Estado venezolano, en una nación en donde no discriminamos a nadie, porque si algo tenemos los venezolanos es eso. Aquí a la profesora, me imagino que sus amigos le dirán negra y ella no se ofende. A Pedro Pablo le dirán catira y él no se ofende. A mí me decían flaco cuando estaba más flaco, yo no me ofendía, ahora estoy un poquito más rellenito. Al gordo se le dice gordo y no se ofende. Entonces aquí no tenemos ese problema de discriminación y pretenden crear una hipersensibilidad que fracture esa armonía social que tenemos los venezolanos con una ideología traída de Europa, afianzada en Estados Unidos y que no tiene nada que ver ni con la idiosincrasia venezolana ni con la legalidad venezolana. Por eso suscribo la palabra totalitaria que expresabas al momento de tu intervención, porque es eso, es el totalitarismo, impuesto no a lo interno, impuesto desde lo externo. Bien, buenísimo, gracias. Pedro Pablo, mira, yo sé que tú eres un político sé que eres una persona pública, sé que eres muy reconocido acá en el país. Y mi pregunta va dirigida específicamente a ese espectro de la sociedad. ¿Por qué los partidos políticos tienen que prestar atención a este tema? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tienen que empezar a conversarlo en su seno? ¿Por qué tienen que empezar a tomar una decisión al respecto? ¿Cuál es la importancia de que pase eso? Ay, tú me estás metiendo una pregunta bien complicada de responder. Bueno, de eso se trata. Sí. De meterte en problemas acá. Sí, antes de responderte la pregunta, arranco haciendo una afirmación que me preocupa. Yo creo que en Venezuela no ha arrancado la agenda LGBT porque el gobierno no se lo ha propuesto. Es decir, la agenda la mueve el progresismo, básicamente en América Latina, son los que la impulsan con más fuerza. Aquí no se ha promovido desde este gobierno. Y bueno, yo no sé si esto no se puede llamar progresismo, el progresismo no se puede llamar progresismo, pero digo, este gobierno es una cosa extraña hasta para el progresismo. Yo creo que ha sido en buena medida por las vinculaciones que el chavismo ha tenido aquí con los movimientos cristianos evangélicos. Este es un gobierno que ha enfrentado mucho a la religión católica, pero ha hecho carantoñas con el mundo evangélico y creo que eso los había tenido frenado. Pero creo que van a arrancar con la agenda ahora. ¿Por qué creo que van a arrancar con la agenda ahora? Porque la situación económica los ha hecho ellos hacer un ajuste económico que no tiene nada que ver con todos los monserga y todo el discurso que vienen arrastrando hace 22 años. El ajuste económico que están aplicando, lo vemos con todo el tema de la ONAPRE y todas estas cosas, es un plan de ajuste de lo más neoliberal que puede haber en América Latina hoy es el gobierno venezolano. Entonces, eso los está alejando de su base de apoyo. Para reconectar con esa base de apoyo creo que van a meterse y distraer además la atención, como la profesora lo decía hace un rato, que ella no entendía por qué nos íbamos a distraer en esto. Bueno, precisamente para distraer la atención de los problemas económicos y sociales, creo que el gobierno está arrancando con la agenda LGBT. Porque la agenda LGBT no.
yo quiero distinguir aquí, yo no tengo nada contra los homosexuales, para nada, porque además no tengo nada contra las personas. Mi problema es con una ideología que pretende imponer un montón de cosas que son no solamente anticientíficas, sino que además hacen mucho daño, y sobre todo a los niños. Pero entonces creo, contestando tu pregunta, que aquí viene la agenda LGBT. En Venezuela no es el gobierno el que ha promovido esta agenda hasta ahora, sino más bien desde sectores de la oposición. Es decir, el primer diputado transvesti que tuvimos, transexual, en la Asamblea Nacional fue de la mano de un partido de la oposición, no fue de la mano del gobierno. Una persona que no era un dirigente político, un dirigente social, con una trayectoria, simplemente llegó a la Asamblea para llevar adelante la agenda de la ideología de género. Yo creo que tenemos lamentablemente en Venezuela, y digo que la pregunta es muy difícil porque no hallo cómo contestarla sin decir lo que voy a decir, pero no tengo más remedio que responder como lo veo. Tenemos un liderazgo político con poca formación, con poca densidad, con poco contenido, con poco compromiso con valores y principios. Es decir, la lucha frente al chavismo para mí es una lucha por los valores. Y entonces es así como una oposición que se va haciendo llevar por la moda. Te pongo ejemplos. El primer ejemplo es el Partido Voluntad Popular inscrito en la Internacional Socialista. Nosotros tuvimos un candidato que se llama Enrique Capriles, que se proclama de centro izquierda. Henry Ramos se proclama de centro izquierda también, Acción Democrática. Y Henry Falcón es centro izquierda. Y todos son centro izquierda. Y yo estoy seguro que buena parte de los que se asumen centro izquierda ni saben lo que es la izquierda, ni la derecha, ni qué carrizo es la socialdemocracia, pero es una cosa como para estar de moda. Si de moda está en Venezuela ser de centro izquierda, yo soy de centro izquierda. Si la moda es apoyar, porque eso me hace lucir moderno y progresista, y entonces yo estoy con el movimiento LGBT, y entonces pinto las calles de Chacao y de Baruta, y es todo así como para estar en la moda. No hay como sustrato, sustento, contenido, convicciones, sino es todo un poco como va. Es una suerte. Yo detesto eso, esa sensación de que los políticos andan con una encuesta viendo qué es lo popular para decir siempre lo que la gente quiere oír. El liderazgo político consiste en decir a la gente cuál es el camino correcto y después convencer a la gente de que lo acompañe en el camino correcto. Y aquí termino con esto, que me parece importante porque y tiene que ver con la situación socioeconómica para empatar una cosa con la otra. ¿Qué es lo que hemos ofrecido? ¿Qué es lo que se le ha ofrecido al país durante todo el tiempo por el liderazgo político? Yo te voy a dar. Yo recuerdo la campaña de Enrique Capriles que basó su propuesta en vamos a legalizar las misiones, vamos a crear nuevas misiones, vamos a mejorar las que existen. Todo era en base a vamos a distribuir la renta petrolera. La campaña del candidato anterior, que fue Manuel Rosales, fue peor todavía, una tarjeta minegra con la que él iba a repartir la riqueza petrolera a todo el mundo para que pudieran tener una tarjeta para gastar la plata en lo que quisieran. Es la cultura del facilismo, del populismo, de yo te voy a dar. Es decirle a la gente que esté con la mano extendida, esperando que el Estado sobreprotector le tire algo. Y el Estado nunca te va a tirar nada. Yo creo que frente al tema de la ideología de género y de todo, es necesario en Venezuela un liderazgo que sea capaz de llamar a la gente a ser, es decir, que sea capaz de enfrentar toda esta cosa que yo siento que está de moda, pero que no es popular. Por ejemplo, yo hablo de estas cosas por todo el país y la gente, cuando hablo de estas cosas, me dice, yo no quiero que el Estado a mí me regale nada, yo no quiero cajas plata, yo lo que quiero es un trabajo. Y el liderazgo político, en lugar de decirle a la gente, vamos a esforzarnos, vamos a seguir adelante, vamos a superar la pobreza con el esfuerzo de cada uno, vamos a seguir a superar la situación que tenemos con el trabajo de todos, sigue en la política de ofrecerle a la gente dádivas para la subsistencia. Lo mismo pasa con la ideología de género. Es como un empeño del liderazgo político de ser populista en lugar de ser serio, de ser responsable. Y yo creo que de alguna manera por eso es que prácticamente toda la oposición hoy se proclama a favor de la ideología de género. Ni la entienden, es decir, no entienden qué es lo que está por detrás de esta ideología, que es un problema muy grave. Yo tengo que terminar porque me encadené, pero uno de los problemas más graves que yo encuentro con esto es que la gente no entiende qué es la ideología de género. La gente entiende, bueno, es una lucha para que los homosexuales no los discriminen y no les hagan, y yo con eso estoy de acuerdo, yo estoy absolutamente en contra de la discriminación y de las agresiones a la gente por sus gustos sexuales. Viven cosas horribles que son condenables desde todo punto de vista, violencias que son injustificadas. Repito, esto no es un problema contra las personas que pertenecen a la comunidad LGBT.
Esto es un problema contra una ideología que tiene unos propósitos políticos concretos y manipula a los homosexuales para buscar esos objetivos. Vale, gracias Pedro Pablo. Profesora Elsa, mire, les voy a, simplemente, a los tres les voy a leer esto, pero le hago la pregunta a la profesora. Hay una encuesta que se hizo muy popular, de Megaanálisis, donde decía que el 80% de Venezuela se opone al aborto y un 70% de los venezolanos rechaza la legalización del matrimonio gay en Venezuela. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿qué nos está diciendo esta panorámica? Sabemos que las encuestas, bueno, es una foto, y quisiera preguntarle, profe, creo que se me está yendo. Profe, ¿está allí? ¿Sí me escucha? Sí. Te escucho. Ok. ¿Qué nos estaría diciendo esta foto, esta encuesta? Y la otra pregunta que le hago a usted, profe, que usted conoce como la juventud venezolana, me imagino por su mano ha pasado muchas generaciones, ¿qué podemos hacer desde la educación? Entonces son dos preguntas. ¿Qué hacemos ante este rechazo contundente y categórico de la sociedad venezolana ante el matrimonio homosexual, mal llamado matrimonio igualitario, el aborto? ¿Y qué podemos hacer como representantes ante esto que está ocurriendo? Bueno, yo creo que en este momento se va a tener que imponer de parte de padres y representantes nuevamente una acción como aquella de con mis hijos no te metas. Porque efectivamente que el objeto no es los que ya somos adultos. Esto va contra las nuevas generaciones. Claro. Y, por supuesto, en protección de esas nuevas generaciones y en protección de nuestro país, nosotros no podemos permitir eso, en primer término. En segundo término, creo que debemos insistir en que los políticos nuestros hagan un trabajo verdaderamente honesto, verdaderamente ético, verdaderamente acorde con la nación, y no que estén lanzando flechas a ver si pegan alguna, buscando algún populismo, como bien ya fue explicado, tratando de, bueno, ahora me voy a poner aquí y le voy a meter a mi partido una secretaría de ideología de género, y así sucesivamente. Casi todos los partidos andan en lo mismo, pero no lo están porque ni siquiera sea una solicitud de la población, que es lo que en realidad tiene que hacer un partido, o tendría que hacer un partido. Que el partido le corresponde es en el contacto con la gente, determinar qué es lo que la población necesita y quiere, y en base a eso producir su trabajo. Aquí tenemos unos dirigentes políticos que están absolutamente divorciados de la realidad de nuestra población. Y están tan divorciados que creen que si ellos traen algo que viene de Europa, que viene porque ellos van a ser lo más chévere, pero no, a ellos les va a pasar como al personaje del chacal de la trompeta. Hay que tirarle hasta el zapato. Eso no puede ser, porque no por ser popular puedes permitir que se le causen semejante daño a la nación y semejante daño a nuestras generaciones futuras. Muy bien, profe, gracias. Mi estimado colega Tuninsky, la pregunta que te quiero hacer tiene que ver con eso. ¿Qué hacer, pero que tomes en cuenta, por ejemplo, el hecho de que ya se están haciendo algunos movimientos en la Asamblea Nacional para introducir proyectos de ley de supuestos derechos sexuales y reproductivos, para tratar de legalizar a trocha y mocha el matrimonio igualitario? ¿Qué puede hacer la sociedad? ¿Informarse, educarse, hacer activismo? ¿Cuáles son las acciones que podemos tomar como ciudadanos? Mira, te voy a dar la respuesta en dos vertientes. Una, la vertiente política, y la segunda, la ciudadana. Desde el punto de vista político, ya político, partidista y electoral, y esta es una afirmación muy propia, quienes se estén montando en este autobús de esa ideología creyendo que van a entrar en la onda modernista, porque se cree que ser de primer mundo es promover ideas que desvirtúan la concepción natural del ser humano, o promover el aborto. Eso nos hace un país de primer mundo, porque si en Europa lo hacen, tenemos que hacerlo acá. Y entonces estamos seguros como grupos políticos, sea de oficialismo o de oposición,
que si nosotros promovemos esas ideas vamos a captar a muchas personas porque es lo nuevo, es la onda. Pues no, lo decía hace un momento, la idiosincrasia venezolana es muy diferente. Y estas personas que andan en esos ensayos, creyendo que elevando, apuntalando estos discursos, van a captar un caudal electoral que está ahí cautivo, que no se ha identificado con ellos, pues están muy equivocados. Muy por el contrario, lo que van a generar en esas figuras que se monten en ese autobús o en esas agrupaciones políticas que apuntalen la destrucción de la familia venezolana y conspiren contra los hijos de cada uno de los padres y madres que conforman esas familias, pues lo que van a ganar es el rechazo de una población inmensamente mayoritaria en nuestra nación, porque lo dije hace un momento, el sector de la comunidad gay, homosexual, lesbiana, LGBT, como se les quiera llamar, son respetados acá, tienen su espacio de existencia y nadie no los ha discriminado en ningún momento, ni se ven esos episodios que se ven en otras naciones que son desechables y condenables desde todo punto de vista. Pero una cosa es que existan, y estoy hablando desde el punto de vista electoral, y otra cosa es que representen un caudal electoral que signifique tener el paso osado de ir contra los valores y la idiosincrasia venezolana, echándose encima en criollo a un 95-98% del caudal electoral de la población para favorecer un 5% de una población electoral muy pequeña y yendo contra la idiosincrasia venezolana. Ahora, eso es desde el punto de vista político electoral. Desde el punto de vista ciudadano, nosotros desde Con Mis Hijos No Te Metas, capítulo Venezuela, lo que estamos haciendo es precisamente fomentar lo que tú estás preguntando, conciencia. Nosotros estamos tratando de hacer nuestros llamados de alerta desde el punto de vista objetivo, lo más potable posible, porque esto no es un tema que se tiene que partidizar ni electoralizar. Si lo hacemos, estamos, digamos, diluyendo lo que puede ser la consecución del objetivo, que es crear conciencia y que la sociedad despierte frente a un flagelo que se va despertando poco a poco. Y bien mencionas, hay en estos momentos en la Asamblea Nacional un proyecto de ley de supuestos derechos sexuales y reproductivos que no busca otra cosa que la legalización del aborto y la legalización de la pedofilia. Porque cuando en su artículo 2, en el numeral 1, te dice que ellos van a fomentar el ejercicio del goce sexual sin distingo de edad, te están diciendo que van a impulsar la actividad sexual en los niños. Ya veíamos ayer a la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, diciendo que los niños tienen derecho a tocarse, a conocer su cuerpo y a decidir cuándo tener relaciones sexuales y amar incluso a adultos. Y este proyecto de ley de derechos sexuales y reproductivos precisamente contempla, entre líneas, esa misma afirmación de la ministra española. Por eso decía que son ideas o ideologías que vienen de Europa traídas para acá. Además de eso, este mismo proyecto al que tú haces mención de ley de derechos sexuales y reproductivos, que es un proyecto de ley que está contenido ahí en la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, constituye, y esto es gravísimo, la manifestación expresa, la instigación a delinquir y a la apología al delito cuando plantea el aborto. Ver unas manifestaciones de calle en donde se aupa la idea del aborto en Venezuela, cuando del 430 al 434 de nuestro Código Penal está bien establecido que eso es un delito, eso reúne los supuestos para hablar de instigación a delinquir y apología al delito. Pero lo grave de la ideología de género no es solo eso. Ángel, Pedro Pablo, doctor y profesora Elsa, quien por cierto lleva mi apellido también. Y no quiero encadenarme, pero concluyo con esto. Cuando yo les decía al principio que esto cambia o la ideología de género pretende cambiar la concepción de la sociedad, es porque en materia de gestión pública, los que nos hemos preparado a nivel de gestión pública también, conocemos aquello del bono demográfico. El bono demográfico no es otra cosa que saber cómo es tu población, si está en edades productivas, cuánto es la población masculina, la población femenina, con qué cuenta tu nación para producir ese Producto Interno Bruto y el Producto Per Cápita según las condiciones o los sexos que tenga esa población. Y eso se va a distorsionar. Otra cosa a nivel ya de seguridad, cuando la criminología estudia las datas, las tasas de delitos, las establece también por renglones, renglón femenino, renglón masculino, las edades, renglón etario. Resulta que la ideología de género dice que un hombre se puede autopercibir una niña de 5 años. Si ese hombre acaba de violar a una mujer, como está sucediendo en otros países, que después de cometer delitos se autoperciben del sexo contrario y de edades inferiores, no solamente es
inimputable en el caso de violencia de género, porque ya no es hombre, sino que se autopercibe mujer, sino que es inimputable porque se percibe de paso una niña de 5 años que no tiene capacidad legal para delinquir y ser procesada. Hasta ese nivel podemos llegar. Y en el campo médico, además, y con esto concluyo, ¿cómo determinas tú el comportamiento de una política de salud en una nación en donde se pretende establecer que cuando nazcan los niños no le coloque sexo masculino o femenino, sino sexo indefinido? Entonces tampoco tienes una tasa de natalidad para determinar si este niño se enfermó, si aquella niña se enfermó, cuáles son las posibles causas y la población susceptible de sufrir la patología médica determinada en esas estadísticas médicas. Entonces, vuelvo y repito, los problemas sociales que tenemos como nación son importantísimos y pueden ser distraídos, desvirtuados e incluso desplazados si la sociedad no despierta. Y nosotros lo que tenemos que pensar es, ¿qué queremos para nosotros? Ya lo decía la profesora, nosotros somos adultos, ya nosotros sabemos lo que es bueno, lo que es malo, lo que es cierto, lo que es incierto, lo que es científico y lo que no es, lo que es verdadero y lo que es propaganda. Pero un niño no. Un niño escucha a Pedro Pablo, escucha a la profesora, te escucha a ti, me escucha a mí, como somos adultos, él va a creer que lo que le decimos es cierto. Y llevar esta ideología a los niños no solamente es anticientífico y antinatural, sino que es criminal e inhumano además. Bien. Bueno, me queda la pregunta de Pedro Pablo y vamos a una última ronda de preguntas. Pedro Pablo, te voy a pedir que, si no, ya casi cumplimos la hora, te quiero hacer la pregunta y vamos a ver si la puedes hacer breve para hacer la última ronda de preguntas. A ver, hay unos autores como, por ejemplo, no sé si los conoces, creo que la audiencia sí, por cierto, la audiencia está muy activa, le han mandado saludos a Tuniski, excelente explicación, profe, también le han mandado saludos. Y, bueno, la pregunta que quiero hacerte es la siguiente. Tú sabes que autores como Nicolás Márquez, Ben Shapiro, Agustín Laje, que son algunas personas que han estudiado este tema, dicen que la batalla de la ideología de género o la batalla cultural es una cosa de la cual no vamos... Ya que Pedro se me fue. Espera que regrese. Ah, caramba. Ah, no vale, pero es que tenemos un nombre documentado. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Agustín Laje es una de las personas que dice que la batalla cultural va a ser la batalla de las batallas. Y también él sostiene que no hay ideología de género sin el poder coercitivo del Estado. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Si entiendo yo esto y entiendo que voy a entrar a un mundo donde ahora la batalla no es ahora las demandas sociales no van a ser mejores salarios para los profesores, sino que ahora las demandas van a ser que legalice el aborto. ¿De qué manera puedo yo, o qué debería yo exigirle al político venezolano para que entienda este espectro nuevo? O sea, ¿qué le tengo que exigir? Que se forme, que se apropie de los fundamentos de la venezolanidad. O sea, ¿qué le debo exigir al político venezolano? Mira, la verdad es que, bueno, al político venezolano se le tiene que exigir que se ponga... el fin ético de la política es el bien común. Como toda actividad humana, tiene que tener un apego a los valores éticos que se corresponden con la actividad que se realiza. Y en la política el fin ético es el bien común, es trabajar por el bien de las personas. Lo único que se le tiene que exigir a los políticos es primero formación, es decir, estudio, dedicación, entendimiento de los problemas. Y después acompañamiento a la gente en sus demandas y en sus luchas por vivir mejor, porque la sociedad crezca. El político busca el poder, pero el poder no se debe buscar como un fin. El poder no es un fin, es un instrumento que te permite trabajar por construir una sociedad mejor. El problema está cuando los políticos buscan el poder como un fin. Y yo creo que buena parte del drama que estamos viendo en Venezuela es eso. Y buena parte de la demagogia que hay y esas tendencias a acompañar una cosa porque está de moda y la acompaño porque está de moda, cuando la reflexión que se tiene que hacer es eso es bueno o eso es malo. Y en el tema del autoritarismo, y te voy a responder muy cortico, que Tuniski hacía un comentario y me pareció importante decirlo. Yo tengo un amigo, Miguel Arturo Sanz, vive en Canadá. Él fue al colegio a decirle al colegio, yo no quiero que a mis hijos los eduquen en ideología de género. Solamente. Dijo, yo estoy muy contento con el colegio, simplemente no quiero que le hablen de ideología de género. En el colegio lo denunciaron, lo citaron y organizaciones del gobierno lo amenazaron con quitarle la patria potestad por instigación a la violencia, porque ellos estaban enseñando a sus hijos a odiar a la comunidad
transexual, homosexual, LGBT. Él dijo, no, yo no los odio, yo no les puedo estar inculcando a mis hijos eso, yo simplemente no quiero que a mis hijos les digan que ellos no son hombres y mujeres y que los sexos son una construcción sociocultural. Yo creo que la naturaleza los hizo hombres y mujeres y yo no quiero que le enseñen una cosa distinta. El agente del gobierno le dijo, eso se llama instigación al odio. Y la amenaza es que le quitan la patria potestad a los hijos. Es decir, es una cosa terrible. ¿Qué es lo que tiene que hacer el liderazgo político? Oponerse a eso. El liderazgo político tiene que promover una sociedad plural donde la gente pueda expresarse, donde la gente pueda expresar sus ideas, donde ellos puedan expresar sus ideas, pero no pueda expresar las propias. Y además proteger a la ciudadanía del Estado. El Estado es una creación de las personas que decidimos vivir en comunidad porque no podemos vivir de otra forma, decidimos vivir en sociedad y creamos un Estado para que el Estado se ocupe de cosas que no nos podemos ocupar individualmente, para que además el Estado haga imponer normas de convivencia que tiene alguien que imponerlas, porque si no es, bueno, la lucha del más fuerte. Pero el Estado está hecho al servicio de la sociedad. Un deber del liderazgo político es mantener ese Estado en orden y mantener, que ese Estado no se pueda meter nunca en las libertades individuales. El Estado no puede adoctrinar a los niños, el Estado no puede imponer una educación sexual a nuestros hijos. Eso tiene que ver con los valores familiares y cada familia tiene derecho a educar a sus hijos sexualmente de acuerdo con los valores que tiene. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Dar educación sexual de acuerdo con la naturaleza y con la ciencia. Explicarle a los niños, bueno, los órganos reproductivos, cómo son, pero explicar ciencia, explicar naturaleza, no explicar ideologías, no explicar tesis que son individuales, ideologías que puede defender una gente, pero no las tiene por qué compartir los demás. Entonces creo que el liderazgo político en una buena medida debe luchar siempre por que la sociedad y porque la gente preserve todas sus libertades y su derecho a vivir la vida de acuerdo con sus valores. Excelente. Mira, por ahí te felicitaron por el libro. Alguien dijo felicidades por el libro de Agustín Laje. Mira, bueno, ese libro, vamos a terminar por cierto, yo lo recomiendo porque este libro de la batalla cultural explica con detalle en qué consiste esta batalla que estamos librando el mundo, que creo que es la batalla más importante. Así es. Profe, vamos a terminar esta última ronda con algo un poco más esperanzador porque el panorama que se acaba de escribir no es color hormiga, pero, profe, yo le quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuáles son las demandas sociales realmente de Venezuela? ¿A qué nos tenemos que abocar como país, como ciudadanos? O sea, ¿qué es lo que realmente, a qué causas deberíamos abrazar? ¿Cuáles son las prioridades de nuestro país? Yo sé que usted puede hablarnos claramente. Lo digo porque, como lo decía Tunín, que esto se está superponiendo a los problemas reales de nuestro país. Y yo quisiera que usted nos describiera qué realmente es en lo que deberíamos estar buscando. Bueno, según mi humilde opinión, después de toda esta langosta que vino y arrasó con todo, arrasó con nuestro sistema de salud, con nuestra economía, con nuestras empresas básicas, con la educación, ha arrasado con todo y nos queda todavía una reserva que es la idiosincrasia de nuestra sociedad venezolana. Ahí creo que esa langosta tiene el trabajo más difícil y creo que nosotros tenemos un buen punto de partida para comenzar en la reconstrucción de nuestra república, la cual, por supuesto, tenemos que levantarla con ética, con sanción moral hacia el corrupto. Y cuando digo sanción moral hacia el corrupto, desde el corrupto más chiquito al corrupto más grande. Porque no hay medio corrupto, ni un poquito corrupto, es corrupto. Así de simple. Si rescatamos nosotros estos principios, si rescatamos estos valores, nosotros tenemos me atrevería a decir que tendríamos un futuro muy prometedor, porque afortunadamente la naturaleza, Dios, en mi caso yo soy cristiana, para mí Jesús, para otros sencillamente la naturaleza o nuestra posición geográfica en el mundo nos dio muchas condiciones que nos permiten
tanto en nuestra idiosincrasia, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestra manera desenfadada, como bien decían, sí, la negra Elsa. Y Elsa se siente sabrosísimo cuando le dicen la negra, se siente muy bien. Porque esto para nosotros no es discriminación, eso es cariño. Y cuando le dicen el gordo, el flaco, ven acá mi niño, ven acá mi niña, eso es cariño. Los venezolanos somos así, somos Caribe, de este calor maravilloso, que no podemos permitir que ninguna ideología que esté en contra de nuestros principios, de nuestros valores, destruya nuestra nación. Y como esta langosta vino y arrasó, bueno, tenemos mucho por construir, pero afortunadamente nos queda nuestra idiosincrasia y nuestra reserva moral para salir adelante. Por eso es que yo estoy enamorado de esa negra. A ver, Tuniski, me pasa que la respuesta de la profe me sacó de foco. Yo sé que tú vienes haciendo un trabajo desde Con mis hijos no te metas y me gustaría que nos persuadieras de por qué es importante involucrarse y dejar de estar en calidad de espectador. ¿Por qué involucrarse en esta causa? ¿Por qué te lleva a ti eso? Porque tú debes ser una persona que tienes trabajo, familia. ¿Por qué involucrarse? ¿Por qué ser parte? Bueno, lo primero aclarar, ¿no? Con mis hijos no te metas está integrado por un gran número de colegas a nivel nacional. Claro. Así que es una iniciativa que está conformada por un gran número de voluntades. ¿Por qué involucrarse? Porque esta es la causa más noble. No hay lucha más noble que la lucha que se hace por amor. No hay un objetivo más noble que defender tu ser, esos retoños que te ven con admiración y que a donde tú les digas que vayan ellos van a ir porque se sienten seguros a donde los estás dirigiendo. No hay lucha más noble que defender la inocencia de quien te mira a los ojos y se tira en tus brazos sabiendo que tú lo vas a proteger de todo lo que esté allí fuera de la puerta de tu casa, incluso dentro de la casa cuando está jugando y no sabe qué cosas le pueden hacer daño. Ese niño, esa niña está segura si te tiene a su lado porque sabe que tú lo vas a estar cuidando. Entonces, ¿por qué involucrar? Porque todos tenemos un niño de quien ver, ya sea porque es tu hijo, tu nieto, tu sobrino, tu primo, y en el caso de los que tenemos hijos, Andrés el Blanco decía que el que tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo. Entonces, como los que somos padres y las que son madres tenemos todos los hijos del mundo, no podemos tener una visión egoísta o ensimismada de decir yo voy a proteger a mi niño pero no voy a hacer nada para proteger a los demás. Porque un niño que se desvía en la calle luego tiene contacto con tu niño también y puede también desvirtuar lo que es la educación que tú vas dando a tu hijo. ¿Por qué vincularnos de esta realidad? Porque ya en términos sociales, te hablaba del campo delictivo, si nosotros permitimos que un tema tan delicado y tan grotesco como esta ideología de género avance, el mismo comportamiento social va a ser muy diferente, no solo a nivel totalitario, en donde te vas a sentir reprimido en tu accionar, aquel libre desenvolvimiento de la personalidad tan cacareado por estos sectores que están llevando adelante la ideología de género, pues nosotros no lo vamos a tener. Porque que tú no puedas utilizar un pronombre determinado con una persona que tú sabes que es un caballero, que es una dama, por ser susceptible de ser penado, oye, ahí no tienes libertad ni de expresión ni de conducta. ¿Por qué vincularnos con estos temas? Porque a nivel social, a nivel médico, de salud, educativo, a todos los órdenes, nuestra sociedad puede cambiar para mal, como ya lo han hecho otras sociedades. Si no, mira los ejemplos que se ven en otros países en donde, bueno, te voy a poner un ejemplo rapidito. En Estados Unidos, el caso del señor Thomas, que ahora se llama Lia Thomas, él ni siquiera se ha hecho ningún tratamiento. Él era un nadador que no tenía ningún tipo de éxito en su universidad, se cambió y ahora dice que se llama Lia y se pavonea en su desnudez en los vestuarios femeninos, en donde incluso tiene erecciones, como hombre que es, se ve excitado por la figura femenina y él dice que es una mujer atrapada dentro de un cuerpo de hombre, pero es una mujer lesbiana. Y el sadismo al que son sometidas esas niñas en esa universidad
no tiene perdón. Cada padre, cada madre cuya niña regresa a casa y le dice que un hombre que dice que es mujer la acosa sexualmente, pero no pueden accionar contra él porque la ideología de género y los cambios legales que ésta fomenta lo amparan, pues es un padre que se siente impotente. Y esa presión, esa impotencia puede crear una combustión social que no conduce a nada bueno. Y eso es algo que deben tener en cuenta quienes tienen el poder de decisión. Esta ideología conspira contra la sana convivencia social porque conspira contra la existencia natural de la sociedad en su definición. Y el poder coercitivo del Estado está para hacer cumplir la legislación. Y nosotros tenemos una constitución que, les guste o no les guste, establece el carácter científico como de orden público. Y contra eso no se puede luchar como no se puede luchar contra la naturaleza. Aquel hombre que quiera autopercibirse como una dama, a los 50 años le corresponde hacerse un examen de próstata. Y a aquella mujer que se autoperciba como hombre, después le corresponde también hacerse una citología. Y no digo esto en términos peyorativos, lo digo desde el punto de vista humano, natural, científico, y además en sus cuerpos, así pasen miles de años, cientos de años y consiguen sus huesos, por el hueso pélvico pueden definir si era un hombre o era una mujer, independientemente de los tratamientos quirúrgicos que se hayan podido hacer. Así que si la sociedad quiere defender a sus hijos y con ello defender a sus familias, tiene que comenzar a vincularse con este tema y tomarle la seriedad del caso. Excelente. Bueno, y para cerrar, finalmente, viste, dijiste la verdad, Pedro Pablo, los últimos serán los primeros. La pregunta que te hago es, ¿qué decirle a las nuevas generaciones que quieren hacer política ante este flagelo de la ideología de género? O sea, cuando personas como yo, por ejemplo, que quieren aspirar a cargos de responsabilidad política, que quieren formarse, que quieren algún día ejercer un liderazgo político, y se enfrentan a un escenario como este, donde si tú no estás bien orientado, no estás cimentado en principios, te puedes ir por el carril que no es. ¿Qué se le puede decir a esta nueva generación que quiere hacer política? Mira, yo te quiero responder eso hablándote de una charla que tuve hace poquito con unas niñas que estudian en un colegio de monjas y me llevaron a hablar sobre el tema de la ideología de género con ellas. Y yo a ellas les dije, la primera cosa que les dije es, sean rebeldes, cuestiónense todo. No me crean a mí, yo les voy a decir un montón de cosas, las monjas les dicen un montón de cosas, las monjas me veían con horror. Y le dije, no le crean ni a las monjas ni a mí, no le crean, no, cuestionen lo que les estoy diciendo yo, cuestionen lo que le dicen las monjas, cuestionen lo que le dicen sus padres, cuestionense todo. Si no se dejen alimentar por las redes sociales que les meten un montón de cosas en la cabeza y les venden cosas como si fueran verdades absolutas. Todo pásenlo por una reflexión de ustedes mismos. Vean, esto tiene sentido, esto no tiene sentido, traten de profundizar sobre las cosas. Yo le diría a una persona que quiere ejercer la política, no se puede ejercer la política bien, no se puede hacer ninguna actividad si uno no se prepara, si uno no se forma, si uno no investiga, si uno no se dedica a llenarse de contenido. Yo creo que buena parte del problema que tenemos en el liderazgo político de la oposición es que no estudian, no leen, no se forman, no tienen ninguna densidad sobre ningún tema. Y yo creo que para el ejercicio de la política, para un ejercicio de la política que sea capaz de ser útil a la sociedad, es indispensable la formación, la capacitación. Ese es el primer contenido. Si tú no te formas, no tienes capacidad de ser un buen político. Y la segunda cosa es que la formación no es solamente formación académica, leer libros, sino formación en valores. Es decir, si la política no está dirigida a promover valores, no tiene ningún sentido. Si la actividad humana en general no está dirigida a promover valores que nos enaltezcan, ¿sí? Un liderazgo político, todo lo que haga tiene que ser para que la gente esté mejor. Para que la gente esté mejor no solamente materialmente, sino mejor espiritualmente. El trabajo del político tiene que ser siempre que la sociedad sea cada día más sana y cada día más feliz. Y la gente es cada día más feliz si se comporta y convive de acuerdo con unos valores y principios que ayuden a que haya una mucha más armonía en la sociedad. Todas estas cosas, la ideología de género y todo esto que trae este neomarxismo, lo dijo la profesora hace un rato, todo lo que insta a destruirnos, a enfrentarnos, a confrontar a la gente, destruye. Al final las sociedades crecen cuando son capaces de lograr consenso. Y eso es un poco el empeño de este neomarxismo, la nueva izquierda,
es buscar donde hay conflictos, siempre exacerbarlos para lograr objetivos políticos. Y yo creo que el liderazgo político siempre debe procurar la armonía, la paz, el entendimiento, el diálogo y la convivencia entre todos y la tolerancia. Creo, para resumir, diría 3 cosas recomiendo al liderazgo político que quiere emerger. La primera, formación. La segunda, compromiso con valores. Y la tercera, bueno, mucho trabajo y dedicación, porque es una carrera que exige mucho sacrificio. Muy bien. Bueno, miren, antes de despedirnos, les debo decir que hay una audiencia, yo sé que es más, ¿no? Pero se ha mantenido en casi 40 personas y eso es bastante en Instagram, vale decir. Y sé que a nosotros nos ven muchas personas de otros países, pero yo no pensé que si traía venezolanos iba a ser tal la audiencia. Entonces estoy muy feliz por eso, porque me encanta saber que nosotros también estamos acá. Bueno, les voy a pedir un favor, voy a hacerle una última pregunta que es así breve. Quisiera que me dijeran algún valor. Yo sé que mencionaron varios, pero para que quede en nuestra mente ya que nos vamos a dormir todos. ¿A qué valor debemos aferrarnos ante este flagelo, ante esta subversión cultural, ante todo esto? Y voy a empezar por Pedro Pablo para terminar con la profesora. Así termino con el ser la profe. Un valor al cual tengamos que aferrarnos actualmente. Te voy a responder brevísimo para complacerte por lo menos en la última pregunta. El amor a la familia. Eso es lo más importante, el amor a la familia. Es la familia la que nos sostiene, es la familia a la que nos podemos aferrar. Es la familia, en la familia es donde el amor es más puro. Te pongo en la familia, es por la única gente por la que uno es capaz de dar la vida. Es decir, tú estás en una circunstancia y hay alguien con una pistola que va a disparar la pistola sobre tu papá, sobre tu mamá, sobre tus hermanos, sobre tus hijos, y tú metes el pecho. Ese amor profundo que hay por la familia es lo que nos sostiene al final, y por eso es tan importante defender y preservar la familia. Gracias. Tunigi, un valor. Bueno, para ahondar en esa afirmación de Pedro Pablo, yo diría que el sentido de pertenencia, ¿no? Que lo engloba todo también. Sentido de pertenencia por tu educación, sentido de pertenencia por tus valores, sentido de pertenencia por tu familia, por tu hogar, y sentido de pertenencia por tu nación. Cuando tú tienes sentido de pertenencia, te duele, y lo que te duele lo defiendes a capa y espada. Hay un adagio que dice: los tiempos difíciles crean hombres fuertes crean tiempos prósperos, los tiempos prósperos crean hombres débiles, y los hombres débiles pueden crear tiempos difíciles. Ahorita estamos en la era de los tiempos prósperos con toda la tecnología, y estamos creando una sociedad, o se pretende crear una sociedad débil. Con ese sentido de pertenencia, quienes venimos de esos tiempos difíciles, que estamos viviendo los tiempos prósperos, podemos defender a esos que quieren convertir en débiles. Muy bien. Profe, finalmente, el cierre con broche de oro. Sí, yo voy a coincidir que el valor más grande es el amor. El amor a la familia, el amor al prójimo, el amor a Dios, a quienes creemos en Dios. El amor por nuestro país, que nos va a llevar a su vez a otros valores, como es el respeto y la justicia. Si somos capaces de sumergirnos en el amor y darlo todo desde lo bonito, vamos a construir una Venezuela linda, que esté muy alejada de todas estas tendencias, yo diría que hasta diabólicas. Bueno, la verdad fue un grato placer tenerlos a los tres, fue muy grato. Yo sé que todas las personas que estuvieron acá lo disfrutamos mucho. Les puedo decir que vamos a sacar extractos de esta conversación y la vamos a publicar acá en Instagram. Gracias por seguirnos, gracias a todas las personas que estuvieron presentes, que comentaron. Bueno, hay muchos comentarios, no me da chance de leerlos, pero la verdad les agradezco mucho, espero verlos pronto, espero que puedan seguir haciendo lo que están haciendo cada uno de ustedes para poder construir un país. Yo te agradezco a ti esta oportunidad por haber podido conversar con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, que tengan una buena noche. Hasta luego. Besos para todos.